En un tiempo en que los algoritmos favorecen lo homogéneo y la literatura por el riesgo de hacerse previsible y cómoda, la diversidad, la emoción y la rareza son un desafío necesario. Son esos que todavía podemos llamar literatura. Y aquí tenemos a dos autores que nos ofrecen diversidad, emoción y rareza. Literatura. Una literatura que habla en muchos registros, que abarca muchos géneros. Novela, cuento, poesía, literatura infantil también. Los dos son autores de obras híbridas, fronterizas, que contienen diferentes géneros. Uno de los libros más recientes de Bernardo Achada, Exteriores del Paraíso, que ya ha sido traducido al inglés, palabra y grabado se entrelazan y dan vida a un universo onírico lleno de símbolos y criaturas fantásticas, narraciones y poemas entremezclados. Incluso tiene similitudes con el mundo de Babacoa. Ahí está. Un universo donde los personajes pueden comunicarse con los animales en un entorno natural, no necesariamente benévolo. Antón Castro, que se dice contador de historias, siempre le han gustado los libros fronterizos. Le gusta el género de poema-cuento, poema en prosa, y también el género del microcuento, que tiene más que ver con el poema. Su extensa obra incluye novelas, Niena, El álbum del solitario, libros de relatos y poemarios, además de ensayos y libros de viaje, de crónicas y traducciones. Pero en los dos destaca en todas sus obras la mirada poética. ¿Es así? ¿Veis? Se refleja en toda tu obra una mirada poética, Bernardo. La entrada de... No voy a hablar mucho de mi pueblo natal, pero a la entrada de mi pueblo natal pusieron una escultura, voy a la poesía, pusieron una escultura y esa escultura, digamos desde lejos, era para los que iban conduciendo un hombre y una mujer. Cuando se acercaban esas dos esculturas, ese hombre y esa mujer estaban llenos de detalles. No faltaba una azada, una laya, no sé qué otro instrumento, un apero, etc. O sea, estaba lleno de detalles. Todo lo que sobraba, que eran los detalles, restaba poesía a la primera imagen. Para mí, si hay que buscar definiciones un poco, claro, provisionales sobre lo que sea la poesía, pues es aquello que se desentiende de los detalles, porque no nos engañemos, la mayoría de los detalles son circunstanciales, son completamente innecesarios. Más que ayudar a la significación, restan significación. Yo he utilizado, ya voy a rematar esta respuesta, esta idea de que si hay algo poético, quiere decirse universal, íntimo, algo que cuando las personas que lo lean hagan suyo, se vean en esos espejos. Para conseguirlo, he siempre utilizado esta resta de detalles. Y pongo un ejemplo. Cuando escribí Dos hermanos, que es una historia que sucede en Obaba, un lugar. Bien, los narradores son un pájaro, una serpiente, una oca, etc. Bien, esos narradores afortunadamente desconocían todos los detalles de Obaba. No sabían quiénes habían ganado las elecciones el año anterior. No sabían ni siquiera que había un ayuntamiento. No sabían qué equipo era el que jugaba o qué jugadores del pueblo jugaban en tal o tal. Nada. Solo se centraban en las tres cosas que les importaban, que eran la casa donde acababa de morir un hombre, la serrería
en la que trabajaba precisamente este hombre, y el taller de costura donde el hijo de este hombre que acaba de morir, que era, digamos, una persona no normal, era una persona que en el pueblo se podría considerar monstruosa, era el lugar al que acudía este personaje, esta persona, porque estaba lleno, no nos engañemos, estaba lleno de chicas. Y él era una especie de sátiro, y entonces siempre acudía a ese taller de costura. Entonces, mis narradores, desentendiéndose de todo, solo hablan de esos 3 lugares, porque creo que era donde, digamos, la parte esencial de la vida de esa gente no sé cómo decir, se construía, se llevaba a cabo, ¿no? Es decir, que para mí, siempre lo cuento y siempre aburro a mi familia cuando ante cualquier cosa digo, una casa, ya, pero es que antes de la casa había algo, ¿no? Sí, pues había un terreno, ya, pero es que antes del terreno también hubo algo, ¿no? Es decir, siempre hay como, me parece a mí, una profundidad en todo lo que es real, que tiene que ver con la historia de ese lugar y todo. Bueno, pues para alcanzar eso no puedes, digamos, entretenerte con 100 detalles, ¿no? El otro día fui a ver una exposición de fotografía americana, por razones que no voy a explicar, cada vez soy más antiamericano. Entonces ya entré con una cierta antipatía a ese... Y entonces vi que todas las fotografías estaban todas llenas de detalles, ¿no? Es decir, las calles de San Francisco con un pobre pidiendo, las calles de Nueva York con no sé qué, en fin, bomberos, etc. Entonces les dije, mira, no me interesa nada. Entiendo la poesía como una despejar detalles para ver si conseguimos entrar en el núcleo de las cosas. Por ejemplo, en la soledad de los personajes, en el miedo, en cuestiones que son básicas en todos nosotros. O sea, antes de todo está el miedo, por ejemplo, en este libro. Bueno, pues para llegar a ese miedo tengo que quitar detalles, ruido, y eso es para mí lo poético. Pues a mí me pasa casi lo contrario que a ti. Soy de pueblo también y la poesía la primera vez me llega a través de aquellos romances de crímenes que escribía no sé quién y se repartían en los autobuses La Coruña de Arteixo, que iba yo siempre. Cuando tenía 8 o 9 años, en función de lo terrible que fuera el crimen, las hojas eran azules, las hojas eran rojas o a veces eran... O sea, era una cosa escandalosa. Esa es como la primera vez que yo me doy cuenta de que hay algo ahí que tiene sonoridad, que tiene, ¿sabes? O sea, es decir, la poesía primero a través del romance, ¿no? Este romance popular, y ya te puedes imaginar. Pero luego, cuando estabas contando ahora, yo, por ejemplo, la primera vez que tengo la percepción de la poesía como algo que no sé ni lo que es cuando yo iba a casa de unos tíos que tenían huerto y jardín. Entonces yo ahí tuve la sensación de que el tiempo se detenía, que de repente vivías en una paz increíble, te dabas cuenta de que el sol no era el sol que veías todos los días, entrabas en la huerta de los manzanos, de las higueras, de los nogales y había algo especial. De repente el viento parecía un acordeón, el viento parecía un violín. Y luego, de repente, la siega, ¿no? Entonces, en la siega, la gente trabajaba, se juntaba, etcétera, y hacía una fiesta enorme. Y justo al final de la fiesta se empezaban a recitar, a cantar muiñeiras, textos y tal. Y el día que yo oí «Acórdome ben, miña nena, daquelas noites de Bran, ti contabas as estrelas, eu as areas do chan, me acuerdo bien, niña mía, de aquellas noches de verano, tú contabas las estrellas, yo las piedras del llano». Bueno, si os dais cuenta, esto es una imagen maravillosa, pero es una imagen del amor físico. Yo al principio no sabía que eso era el amor físico, pero me pareció tan maravilloso que yo dije, ahora que hablas de esto, es decir,
la poesía, como dices tú, tenía un valor universal, pero también tenía una acumulación de detalles, de sensaciones, de emociones, y tenía este arma también fundamental que es la música, ¿no? Que a mí me parecía increíble. Entonces, o sea, respondiendo en todo lo que yo he hecho, en el fondo, de hecho creo que no he tenido más éxito que narrador, porque hay siempre una impregnación muy clara de poesía. Lo primero que escribieron los dos fue poesía. Los dos empezaron con poesía. Bernardo en lengua vasca, Antón en lengua gallega. Bernardo Alzaga nació en la ciudad de Guipúzcoa y publicó sus primeros poemas en euskera en una pequeña antología. Es miembro de la Academia de la Lengua Vasca y director de la revista Erle. Escribe y publica en euskera. Es el escritor en euskera más reclamado y el principal representante de esa cultura. Y aunque parece que esta circunstancia va a limitar su comunidad de lectores, el éxito de las primeras traducciones de sus obras lo ha convertido también en el escritor en lengua vasca más traducido de la historia. Su obra, Obabacoa, ha sido traducido a 25 idiomas. Antón Castro, aunque nació en Santa María de Lañas, en La Coruña, se fue de su casa muy joven, de Galicia, y era escritor en gallego y había podido dedicarse a ello porque había ganado ya premios en Galicia. Sin olvidar su tierra y su lengua natal, se ha convertido en uno de los autores aragoneses más destacados y más queridos, tanto por su faceta literaria como por su labor periodística y su trayectoria de impulso y fomento a la cultura. Uno de los mejores escritores aragoneses de este fin de siglo es Calle. Bueno, vamos a hablar un poco también de la tierra. Todos estáis arraigados de eso en la literatura, ¿no? Bueno, arraigados y desarraigados. No sé si el escritor o la obra, ¿no? Eso es lo que me gusta. Bueno, yo... Dices arraigados y puede ser lo contrario también, ¿no? Desarraigados. Entiendo que nuestro pasar, nuestra vida es siempre conflicto. Es conflicto. Es decir, uno está en un lugar y uno efectivamente, digamos, recibe amor cuando eres niño de una serie de personas y de otras recibe odio. Entonces, bueno, me da la sensación de que el arraigarse no lo veo yo realmente como un objetivo, no me quiero especialmente arraigar. Entre todos los elementos, el fuego es excesivo para mí, demasiado romántico. La tierra, bueno, prefiero el aire, o sea, es decir, yo considero que el espíritu tiene más de aire que de cualquier otra cosa. No estoy inventando nada porque en la antigua Grecia, igual lo saben, psique, donde viene esta palabra psique, aludía al vuelo de la mariposa, es decir, se consideraba que nuestra mente vuela de esa forma irregular, quebrada, que hace la mariposa, ¿no? Entonces yo creo que es una buena imagen, no sé, claro, no conozco la mente de los demás, es posible que los demás piensen más derecho que yo. Yo pienso quebrado, es decir, que ese vuelo de la mariposa representa un poco mi forma de pensar. Entonces no tengo una relación, como decir, fuerte con nada que no sea eso tan general como vida, o sea, es decir, que todo lo que se mueve, que es un poco la característica de la vida y movimiento es lo mismo. Todo lo que se mueve tiene vida y al revés. Todo lo que sea vida se mueve. Hablar es moverse, pensar es moverse, trasladarse, todo es movimiento. Entonces a mí me interesaría, claro, no sé si lo consigo, pero es decir, me interesaría recoger ese movimiento allí donde esté. No sé si estoy siendo un poco metafísico, ¿no? Pero es que yo me quiero escapar de una ascripción a la tierra, que está bien, porque si fuera vegetal estaría encantado, si fuera un geranio estaría muy contento de estar arraigado en un lugar, pero no soy un geranio, como se ve. Y entonces prefiero estar en ese mundo donde todo está en el aire, los recuerdos, los pensamientos, tantas cosas, las emociones están como en el aire y tú las vas
recogiendo, ¿no? Es decir, que tú tienes una niña pequeña, tienes una hija pequeña y tú ves, por ejemplo, lo cuento como es, qué opinión tiene ella de la muerte, por ejemplo, cuando te dice que después de viajar en avión está muy defraudada porque no los ha visto. Y le digo yo, ¿y a quién no has visto? Dice, a los muertos. Dice, ¿no decían que iban al cielo y que volaban? No los he visto. Bueno, eso es aire, eso es algo, ¿cómo decir? Si se quiere así, evanescente, algo. Pero eso es para mí la representación de la vida, ¿no? Que está ahí y que tú la tienes que traducir a palabras. Pero no, el arraigo, pues no lo sé. Es que la verdad no sé muy bien qué pensar con el arraigo. A lo mejor es que no sé cómo responder a lo del arraigo y me estoy yendo por las ramas. Eso también es posible. Yo, sin embargo, que por supuesto creo que estamos en el aire, que somos movimiento, que somos ganas de coger ahí las historias, los personajes, para mí la tierra ha sido fundamental, totalmente. Es decir, la tierra, me refiero, los lugares donde he vivido, ¿no? En primer lugar, mi primer libro se va gestando, que es Golpes de Mar, el primero se llama de otra manera, y yo quería, me fui de mi casa en el 78, yo llevaba toda la nostalgia del mar, ¿no? Todo lo que había dejado atrás, pues de alguna manera mi primer libro quería que fuera como un gran homenaje a los marineros, a la experiencia de ir con mi padre a buscar mejillones, a mis primeras enamoradas, a la chica que te enseña por primera vez un bikini, cosas así en la playa, ¿no? Entonces, es decir, había un mundo, había algo ahí, y luego también, claro, el mar es movimiento, ahora que dice, el mar es música, el mar es sensación de paisaje. Esto es el primero. Pero luego yo me voy a vivir con mi familia 3 meses a un pueblo que se llama Camarena de la Sierra, que es el Jabalambre. Bueno, yo voy allí y la verdad, para mí era maravilloso. O sea, yo de repente descubrí algo. Lo primero que descubrí, porque para mí es muy importante la memoria y los seres humanos, lo primero que descubrí es que en aquel lugar había muchas historias que contar y algunas parecían totalmente inverosímiles, como el marino que le construye a su amada, que es una cantante irlandesa, una casa en forma de barco. No lo invento, la pueden ver allí. Entonces, es decir, de repente, lo que yo andaba buscando como narrador, lo encontré en la realidad. O yo vivía enfrente de la casa de un señor que había sido experto en tejidos y sedas, había sido amigo de Blasco Ibáñez y tenía algo así como 100 jaulas de pájaros. Y todos los días, a distintas horas, les ponía distintas melodías. Por la mañana Beethoven, Schumann, todo esto, lo tenía todo pautado. Claro, cuando yo conté eso por primera vez, me han dicho, Antón, no mientas más. Pero les prometo, lo he publicado en la prensa además. Entonces, es decir, eso pasaba todos los días. Entonces, a mí, de repente, en ese mundo, que es un mundo pequeño, además, otra cosa curiosa que pasó. En ese verano, el verano está por ahí mi hijo Diego, aún no había nacido, no puede decir nada, no me puede ayudar. Que, por cierto, vive aquí en Huesca y tengo una nieta de Huesca. De repente, aquel verano, una serpiente, una víbora, picó a un chico. Fue la noticia más importante del año 89 en la prensa de Aragón. Es decir, no hubo noticias, pero eso fue tremendo. Es decir, se convirtió como en uno de tus cuentos, ¿no? O sea, toda esa historia. Y luego yo fui a vivir al maestrazgo. En el maestrazgo, bueno, o sea, una cosa que me pasaba en Camarena de la Sierra es que de repente mi mujer les dice, mi marido está ahí en la casa de los profesores donde vivimos, donde estamos pernoctando, mi mujer es médico de pueblo, y vayan ustedes a verlo. Entonces venían la gente del pueblo, venían a contarme historias, todo el rato. Y yo le decía, pero que no doy abasto. Y luego llegamos al maestrazgo, a Cantavieja. Lo primero que llegamos en Cantavieja, nos encontramos con la leyenda de Cabrera, nos encontramos con la leyenda de Baroja, de Valle Inclán, de Manuel Vicent. Es decir, a mí ese espacio de repente me lo da todo. Es decir, ¿sabes? Pero entiendo lo que dice. Es decir, hombre, uno no es un escritor literal ni costumbrista. Yo intento también modestamente tirar por elevación. Y bueno, pues ahí salió uno de los libros que yo siempre miro con un cariño inmenso, que es El Testamento de Amor de Patricio Julve, porque, ¿sabes?, es el libro de un territorio, que empieza en el año 33 con Cabrera, en 1733, y termina con Ken Loach.
Si te das cuenta, hay un arco temporal, la guerra civil, los maquis, las distintas guerras carlistas, o sea, de repente te das cuenta que para mí la tierra es fundamental. La tierra es personajes, es memoria, es lenguaje y es revelación permanente. Yo quisiera igual matizar lo que he dicho. Mira que te van a pegar en Euskadi, ¿eh? No, pero estaba pensando, claro, igual a mí la palabra tierra me disgusta. No, me disgusta. Hay mucha gente que dice, yo soy de tu tierra, me disgusta. País, me gusta. Soy de tu país, me gusta. Pero tierra, me gusta. Yo tengo memoria y sé, por ejemplo, que en toda la ideología autoritaria, alemana, nazi, la tierra era un elemento, un símbolo, un eje de esa ideología, ¿no? La tierra alemana. Así que yo con la tierra no quiero saber nada. Ahora voy a hacer un chiste hasta que me reclame. Bueno, pero claro, eso no quiere decir con la comunidad. Evidentemente, para mí lo fundamental es la comunidad. Pero la comunidad, en la medida en que yo he conocido por experiencia esa comunidad, no la comunidad que aparece en los libros de sociología, viven 3.500.000 personas. No, la comunidad que tú has ido conociendo en tu propia vida. La primera de todas las comunidades fue la de mi pueblo natal y la de esa zona que llamaban la Guipúzcoa olvidada, ¿no? Y evidentemente en lo que yo he escrito hay algo no del todo puro, una cierta impureza, un cierto odio a la imagen, a la representación que sobre nosotros caía, ¿no? Es decir, que eran, pues ustedes lo saben, lo voy a resumir rápidamente, era la interpretación adánica, ¿no? Los vascos son como Adán, señores sin malicia ninguna, o lo contrario, son brutos, son, bueno, el estigma que sobre los campesinos, supongo también en Aragón, en todas partes y allí, ¿no? Bueno, entonces veía yo, sentía, mejor dicho, era muy fácil. Ibas al colegio y te insultaban. Entonces era bastante fácil darte cuenta de que pertenecías a un mundo estigmatizado. Entonces en mi fuero interno, no sé hasta qué punto lo redondeaba en forma de ideología, pero había una necesidad de no van a hablar, es decir, Obaba no va a ser ese País Vasco de los periódicos cuando hablan del deporte rural, no va a ser el estereotipo, no vais a poder hablar de los vascos. Eso era la arrogancia. No vais a poder hablar de los vascos después de Obaba, tal como habláis hasta ahora. Yo, sinceramente, creo que si en mi vida he conseguido algo, es que ya nadie pueda hablar de los vascos como hablaban los periódicos en esos 60 y 70, que era todo el estigma, o sea, campesino igual a bruto, que es un estigma clasista, evidentemente, porque el estigma, o sea, es decir, porque el estereotipo del campesino lo crea el señorito de ciudad, que para adornarse, igual que el rey se adornaba con el bufón que era contrahecho y entonces, digamos, resaltaba la propia belleza del rey. Tenemos amplias pruebas de las bellezas de los reyes en España. Bueno, pues entonces, ese estereotipo, que era una defensa de la gente que yo conocía, y la inexactitud que todavía del mundo rural, escritores incluidos, bueno, se habla del mundo rural que es pasmoso, las barbaridades que se dicen y las tonterías que se escriben. Bueno, pues contra todo eso, digamos, sí me he sentido implicado, o sea, no con la tierra, pero sí con la comunidad, primero comunidad y luego otras comunidades a las que he pertenecido, incluidas las que no comparto territorio, es decir, comunidades, no sé, mucha gente, que cuando leo libros digo, vaya, este hombre piensa más o menos como yo, bueno, pertenece a mi pueblo, este es de mi pueblo. Entonces, a esas personas, a esas comunidades, sí respondo, evidentemente, incluso políticamente. O sea, es decir, hace poco en la televisión vasca, a los antifascistas vascos, un miembro del Consejo, o sea, del Departamento de Interior del gobierno vasco, les ha llamado fascistas vascos. Bueno, yo ahora tengo un problema, porque he respondido a esa acusación de una forma muy poco educada.
Entonces quiero decir que defiendo incluso políticamente a la comunidad que a mí, digamos, me gusta, a la que siento cercana, ¿no? Pero no, igual he reaccionado un poco tirando balones fuera porque tierras que no me gustan. Yo, por ejemplo, que llevo 47 años fuera de Galicia y me dice algún amigo, no conozco a nadie más gallego que tú, me lo dicen muchísimo. Tengo un amigo que se llama Xona Beleira, poeta, traductor de Mallarmé, de Rimbaud, de René Char, de un montón de gente, y me dice, mira, los gallegos más gallegos que conozco sois Manolo Rivas y tú. Me lo dice siempre. Digamos, un poco por el estereotipo, ¿no? Y yo, sin embargo, o sea, yo no me siento desarraigado, ¿no? Porque lo que me ha pasado es que yo he llegado aquí, llevo Galicia en el corazón, tengo una buena biblioteca en gallego, me encanta hablar, como le decía esta mañana a Bernardo, cantar incluso. Yo salgo todas las noches del Heraldo cantando en gallego, todas las noches. Pero una cosa que me ha gustado mucho es, digamos, identificarme con la tierra, o si quieres, con el país que me recoge, ¿no? Y he sentido una profunda curiosidad. Y entonces, no voy a decir que me haya mimetizado, pero me he mimetizado, y luego además he querido saber quién es la gente, cómo se ha construido, qué sienten. Y además me ha interesado mucho la idea, que también es una cosa que tú tienes todo el rato ahí en la cabeza, la idea de lo local, digamos, sin paredes, lo universal. ¿Cómo se alcanza desde un solanar como Aragón el mundo? Pues yo he trabajado por eso. Es decir, entonces yo no me siento desarraigado y me siento profundamente aragonés, o sea, y me siento ciudadano del mundo y me siento un gallego, pues, de cliché. Pero no sé, a mí lo que me gusta en realidad es abrazar el mundo y dejarme abrazar por el mundo. Cuando era joven solía decir, lo universal y lo local están unidos como por el agujero de una ratonera, ¿sabes? Pero ahora ni siquiera digo eso. No hay nada, fuera de lo particular no hay nada, nada. No hay nada. Es decir, lo que sí hay es, digamos, abstracciones, ideas generales, sociología, economía, la bolsa de Tokio ha bajado, eso es así, eso es digamos, el mundo donde la abstracción, es decir, donde no existen particulares, no existen personas concretas con nombre y apellido. Claro, si fuéramos economistas, nos interesaría la abstracción. No podemos decir, van a tener que pagar impuestos y no podríamos empezar a decir, Pedro Gómez, Patricia González. No podríamos decir toda la lista de personas que tienen que pagar. Diríamos, tienen que pagar impuestos a las personas de más de 30 años, por ejemplo. Bueno, entonces, la literatura, en cambio, o va de lo concreto a lo concreto, va de lo particular a lo particular, o no va a ningún lado. Es mi convicción, y creo que todas las novelas que leemos, todos los poemas que leemos, estamos viendo el universo particular de esa persona. Y como da la casualidad de que todos tenemos dos pies, una cabeza, etcétera y tal, bueno, pues entonces resulta que lo que ese particular nos ha contado entra o comprendemos o entendemos y nos entendemos a través de ese mundo concreto. Pero eso de ir a lo general, hay cosas muy patéticas en ese sentido, ¿no? Pensar que en el mundo hay lugares... Hay para mí un poema fundamental que es de William Blake. Es fundamental. Hay poemas que son fundamentales y hay que tener la miseria de noche. Es cuando dice eso de ver, creo que más o menos, el mundo en la palma de la mano, ver las estrellas en una flor, o sea, es decir, en lo ínfimo, lo pequeño, ver el mundo. Creo que esta es una regla general. Creo que todo el mundo lo hace, incluso aunque piense lo contrario. Es decir, siempre va de lo particular a lo particular. Y bueno, podría poner muchos ejemplos, igual rápidamente pongo un ejemplo para que vean que esto no es metafísica. Yo hice un experimento, estuve 9 meses sin salir de un pueblo de Castilla. Salí un día, que voy a citar además, fui al dentista, tuve que salir. Pero estuve 9 meses sin salir de Villamediana del Cerrato.
Entonces era un universo, claro, imaginaos, un pueblo de Castilla, adobe, 150 personas máximo. Luego la España, no habían esperado la propaganda de la España vacía, ya se habían vaciado hace 50 años. Toda la mitad del pueblo estaba vacío. Y entonces ahí parecía que no iba a encontrar nada. Doy fe de que ha sido la época más, se lo puedo decir, más fértil de mi vida, cuando más he pensado y más he aprendido, ¿no? Y pongo un ejemplo simple, podría poner muchísimos. Al final conocía aquel mundo, me maravillaba porque conocía aquel pueblo mucho mejor que el mío propio. Conocía todo de ese pueblo, porque como era el extranjero, todo el mundo, digamos, acudía a mí para contarme muchas cosas y tal. Y bueno, pero cuento lo que aprendí, por ejemplo, que lo he dicho más de una vez, igual me lo han oído decir, fue el día del dentista. El día del dentista, claro, yo a ese sitio había ido sin despertador ni nada. Quería hacer un experimento que entonces se llamaba situacionista, que era de los anarquistas franceses, por lo de estar en un sitio sin moverme, sin despertador, sin nada. Pero claro, el dentista me puso la hora a las 8 de la mañana, entonces tuve que ir a por un despertador. Entonces fui donde mi vecino, Crisantas se llamaba, que tenía una puerta, perdón, tenía una casa sin ventanas, y él con su fantasía las había pintado ventanas en su casa de adobe. Entonces fui donde Crisanto y le dije, pues mi problema, necesito un despertador. Y entonces me dijo, bueno, vale. Puso una cara un poco así de circunstancias, entró dentro de la casa, volvió con un restaurador aquello del tic-tac, tic-tac. Me lo dio y me dijo, cómprate un despertador, hombre. ¿No ves que hace mucha compañía? Entonces yo pensé, acabo de recibir la mejor definición de soledad, o una de las mejores definiciones de soledad que he oído en mi vida. Es una situación en la que hasta el tic-tac de un reloj hace compañía. Bueno, eso es, entonces, la soledad. Si un japonés en Tokio lee eso, se acordará de, pues efectivamente, o sea, es decir, eso que es tan estrictamente particular de Crisantos, por favor, un hombre viejo, arrinconado, etcétera, pues eso se puede transmitir a todas partes del mundo. Esa es mi fe literaria. De hecho, es la única que tengo. Bueno, eso, viniendo a una frase muy gastada ya, es la frase de Miguel Torga, que lo universal es lo local sin paredes. Es esa ratonera que dices tú. Tú tradujiste a Torga, ¿no? Claro, y es, por ejemplo, a mí me pasó, con Cariñena. Yo estuve en Cariñena 10 días trabajando. Y bueno, pues al cabo de 30 años me encargan una novela sobre Cariñena. Entonces, bueno, pues yo al principio pensé escribir en una novela donde Cariñena pagaba un viaje a la Luna, que costaba creo que entonces 40 millones de euros. Entonces, bueno, un montón de cosas. Cuando tenía que entregar la novela me di cuenta de que todo era tan complicado que digo yo, pero ¿para qué me voy a inventar una cosa que parecería absolutamente artificiosa si yo he vivido Cariñena de una manera muy natural? Entonces escribí una novela muy sencilla de un chico con problemas, de un chico que se enamora, de un chico que empieza a trabajar, de un chico que conoce gente, y de repente aparece un director, la lleva al cine, no lo digo por promoción, y me dice, que yo no lo había pensado nunca así, dice, es que yo he adaptado esta historia porque es la historia de cualquiera de nosotros, es la historia de la incertidumbre y sobre todo es una historia universal. Todos hemos tenido una adolescencia, todos hemos estado con una mano delante y otra detrás, todos no hemos sabido qué hacer con nuestra vida, todos nos hemos enamorado, nos han rechazado y todos hemos mirado el paisaje sin saber qué decirle. Eso es lo que estás diciendo, es decir, cómo... Pero también yo creo que a veces yo estaba pensando en tus poetas paisanos y anteriores. ¿Cómo ves tú entonces, por ejemplo, la obra de Celaya y de Blas de Otero, que siempre ha tenido una interpretación muy colectiva, bueno, muy de canto coral? Claro, porque digamos cuando un poema, por ejemplo, los de Blas de Otero, digamos, los recoge, por ejemplo, un pintor como Dionisio Blanco y lo planta en su cuadro todavía en el franquismo, o cuando Paco Ibáñez, ¿no?, lo canta, efectivamente
trasciende de lo particular en este caso y se hace general en el sentido que se hace general la cultura, igual que se hace general, me da igual, una receta de cocina. Es decir, hay, por supuesto, lo particular va de, yo insisto, va de uno en uno, pero va mucho, puede ir mucho, puede llegar a muchísima gente. Eso que hace, por una parte, es maravilloso porque, claro, escuchar Me llamarán, nos llamarán a todos, de Blas de Otero, es un gran poema. Luego ese poema yo, debo decir así rápidamente, que detecté en un cuadro precisamente de Dionisio Blanco, estaba escrito en euskera. Entonces me di cuenta que era ese poema. Y luego, como conocí el mundo vasco ya, pues me di cuenta que la traducción era del poeta Gabriel Aresti, que era comunista, como Blas de Otero, ¿no? Entonces quiero decir, cómo eso, digamos, se multiplica, va de uno a otro, va del cuadro a la canción, de la canción a los oídos de la gente, etc. Eso es así, y sin embargo tiene un problema para el propio poeta y por lo tanto también para nosotros los lectores, y es que eso cierra un poco el mensaje, si puedo decirlo, de Blas de Otero, cierra. Porque Blas de Otero, por ejemplo, tenía muchísimo humor. Y decía aquella frase que yo últimamente repito mucho, que tengo a todo el mundo aburrido con esta frase de Blas de Otero, que él, claro, cuando se hizo comunista, se fue a China. Entonces digo, ¿te has ido? ¿Qué tal en China? No, yo me fui a China a orientarme un poco. Y de estas decía muchas cosas. Bueno, entonces quiero decir que efectivamente, o sea, claro, por eso se escribe, por eso existe el libro, se generaliza, pero siempre va de lo particular a lo particular, de uno en uno. Yo así lo creo. De cine sé muy poco, soy un aficionado muy mediocre al cine. La mayoría de las películas no puedo aguantar sentado, me tengo que marchar. Entonces yo lo único que aporté a Armendáriz, con el que me llevo muy bien, pues fue el nombre de los personajes. Los personajes se llamaban de otra manera y yo pedí que los nombres fueran completamente normales, como José, Manuel, etc. Fue mi única aportación. Bueno, lo del cine, se lo puedo decir así rápidamente, es curioso porque mucha gente dice que es lo mismo que la literatura, cuando yo creo que es lo contrario. Es decir, el cine lo que hace es materializar, si se puede decir así, hombre, semi-materializar, porque está en una pantalla, no está en lo real, pero semi-materializar lo que en una novela es un personaje, una voz. Es decir, que si nosotros vemos una novela, una película sobre el Quijote, hay muchas, pues vemos que tiene una voz muy importante, pero una voz personaliza la fisicidad a un personaje, vemos que se mueve, una persona real, bueno, cuasi real. En el libro, en la literatura de las novelas, no hay tal fisicidad, se lo puedo decir. No hay voz. Sobre este punto yo escribí un texto muy largo, muy aburrido también, pero bueno, se llamaba ¿Qué voz tenía Don Quijote? Claro, ¿qué voz tenía Don Quijote? Y uno me dirá, tal, ya digo, eso no era la voz era de Mel Ferrer, que era el que hacía o sea, es decir, bueno, y si dices claro, del Quijote todos sabemos, pues si dices, ¿qué voz tenía Madame Bovary? Es imposible. Entonces ahí hay una cesura, una diferencia tremenda entre los dos medios. Y para mí, el escribir y la ficción tiene esa extrema dificultad de hacer que oigas la voz sin que exista, que veas el movimiento sin que exista, es decir, con un material que es un material realmente muy soso, el de las bardas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema para mí a la hora de escribir. La gran ventaja con respecto al cine es que el lector del libro lee el libro con su imaginación y no hay mayor pantalla ni mejor pantalla que la imaginación. Entonces uno lo ve con la imaginación y un libro que lo consiga, bueno, es un libro que perdura en la mente de la gente como se ve con los clásicos durante muchísimos siglos. No sé si esto lo veo,
Pero esto yo también tengo esta convicción y cuando lo de Obaba, cuando Armendáriz filmó Obaba, pues yo veía a la maestra, pero claro, era otra cosa. Yo nunca había imaginado así. De hecho, no me había imaginado de ninguna manera, porque un escritor sabe que si pone maestra, ya está. Es maestra, no tienes por qué dar más explicaciones. Ya verá el lector con su imaginación qué maestra ve, ¿no? Bueno, pero fue en ese sentido muy grato. Tú verás A mí me dijo Almudena Grandes en su día, te voy a dar una película y tal. Me dijo, bueno, te voy a dar un consejo, coge el dinero y corre. Bueno, en este caso pero, no fue así, porque, bueno, yo, claro, comparto muchas cosas con Armendáriz, con Moncho, ideología y muchas cosas. Entonces, digamos que fue todo como muy grato y él es un hombre muy serio, un hombre muy... Y yo creo que, bueno, hizo una... Pero una cosa, Bernardo, yo me acuerdo de la película que me impresionó mucho, que era una película muy sutil, una película muy misteriosa. ¿Tú te sentías que ese mundo, el Stefan Berfel tuyo, estaba ahí o no? Yo, sobre todo, en el de la maestra, no, por ejemplo. No. Ahí está. Claro, el de la maestra no, porque... Pilar López de Ayala. En el libro la maestra no es tan... En fin, es una persona un poco turbia en el libro y en la película no. Pero, por ejemplo, en cambio, estaba para mí maravillosamente bien lo del hijo del ingeniero alemán. Eso estaba perfecto. Porque, bueno, aparte se da la circunstancia, no lo puedo decir, pero bueno, ese chico en la vida real también era muy especial. Y entonces, cuando hizo la película, no era actor profesional ni nada, se nota esa cosa especial de ese carácter. Y entonces, ese pasaje de la película a mi gusto, es soberbio y es el tema, en fin, el tema lo saben ustedes, un extranjero llega a un lugar y él es ajeno, pero tiene un hijo y el hijo no es ajeno. Y entonces el hijo y el padre están separados por un abismo, ¿no? Eso es así, eso es lo que pasa a todos los emigrantes, por ejemplo. Yo una vez coincidí en un comedor en Berlín con un hombre que cuando nos oyó hablar euskera, fíjate, dijo, son más solidaridad, ¿sabrán castellano? Sí, sí, también. Y entonces nos contó su vida, era un hombre de Zamora. ¿Y cuál era su gran dolor? Dice, es que mi hijo no sabe español, no puedo hablar con él, y cuando va a Zamora no puede hablar con nadie, etcétera, y tal, cabrón. Ese es un poco el problema del ingeniero alemán con su hijo. O sea, hizo un universal que es... Bueno, ya está dicho, ¿no? Bueno, me callo. Yo no he participado en el guión, me lo ofreció Javier. Javier es un compañero que es discípulo de Vigas Luna, Javier Calvo, es el que ha hecho también, si no lo han visto se lo recomiendo, una película que se llama Años de Luz, un documental sobre ese grupo que surge en Teruel con La Bordeta, Eloy Fernández Clemente y Sánchez Sinisterra, y con él hicimos una serie, 4 temporadas, que se llamaba Sin Cobertura. Y entonces, bueno, pues se estableció una relación muy buena. Como digo, es discípulo de Vigas Luna, trabajó mucho con él, tuvo una gran complicidad, estuvo en su casa. Y es un chaval que tiene una gran sensibilidad, o sea, una cosa espectacular. Y entonces, bueno, yo creo que llevábamos ya la segunda temporada, no la primera, y de repente un día se me ocurrió regalarle Cariñena. Y al cabo de un rato este chico no conduce, va a Euskadi, veranea siempre al lado de la Concha, en San Sebastián, al ladito mismo, se cruza todos los días con los juegos de la Real y de repente me llama y me dice, Antón, acabo de leer la novela, estoy emocionado, creo que aquí hay una película, eso sí, a la novela le faltan 200 páginas, es lo que yo llamo el elogio aragonés. Digo, bueno, pues lo que tú quieras. Y el chaval, bueno, terminamos la serie, hicimos 2 series más, o sea, 2 temporadas más, y de repente se volvió loco y la ha hecho, es decir, la película me parece que ha costado unos 600.000 euros, y bueno, yo creo que ha hecho una cosa muy... Bueno, aquí algunos de vosotros la habéis visto aquí en el Olimpia, y la verdad, yo estoy contento completamente, es decir, le dejé hacer lo que quisiera, hizo algunos cambios, no me opuse a nada, y creo que ha completado la novela
ha utilizado conversaciones que nosotros hemos tenido fuera y bueno, yo creo que al final la película queda muy bien. Y luego una cosa muy importante, más allá de que creo que está muy bien interpretada por todo el elenco, sabéis que el chico que hace, en este caso de mí, Diego Garisa, hoy si alguno leéis el periódico de Aragón, le hacen una entrevista ya de casi 2 páginas, mañana tiene otra en el Heraldo, no por mi película, sino porque acaba de ser uno de los actores de la película de uno de los cineastas españoles más perturbadores, que es Fernando Franco. Trabaja en una película que se llama Subsuelo, donde hace un papel completamente diferente, un papel de malvado de Bernardo Achaga, ¿no? De malvado. Y la verdad es que el chico, bueno, además lo ha contratado el Centro Dramático Nacional para 2 años, empieza a trabajar ya haciendo 2 obras de Calderón y, bueno, me decía el otro día alguien que este chico se va a comer el mundo, es un chico de 26 años, tiene un talento extraordinario y, bueno, pues yo estoy muy contento. ¿Qué siento? De entrada, un inmenso pudor, sinceramente, siento una gran fascinación y una inmensa gratitud. Y luego me ha gustado mucho descubrir, hablando de los vínculos que tenemos, que durante casi 40 años yo llevaba dentro de mí Cariñena. Es decir, el mundo del vino, que luego yo he escrito un libro también de poemas en verso y prosa que se llama Vino del Mar, pero llevaba dentro de mí toda aquella experiencia, ¿no? Es decir, hoy el vino, como sabéis, los que, bueno, aquí tenéis unos vinos maravillosos, el vino ya no es lo que era, pero aquel vino, aquella manera, aquella artesanía, aquellos paisajes, aquella gente, todo ese mundo yo lo llevaba dentro. Y de alguna manera lo que ha pasado es que ha cristalizado en una película que yo solo he puesto unas notas, ¿no? El cine, como ha dicho, cine lo hacen los directores, lo hacen los actores, lo hacen los técnicos. Y una de las cosas más bonitas del cine, ¿sabéis lo que es? Que es un trabajo en equipo. Es decir, en mi película, que era una película muy pequeña, digo, no es mía, ¿no? En esa película, Cariñena, de repente tú vas un día a Paniza y te encuentras con 150 chavales, gente que está trabajando, técnicos, y yo estaba alucinado. O sea, nosotros que hacemos las cosas en casa y tal, 150 personas, yo estaba fascinado. Estamos con 2 escritores además muy premiados. Bernardo Acha, medalla de oro al mérito de las bellas artes. Todavía no me lo han dado. ¿Todavía no? 2020, claro, porque A veces lo dan con retraso y con 2 años. Premio Internacional Ostana en Italia. Premio Nacional de las Letras, Premio de la Crítica Narrativa, Premio Euskadi de Literatura, Premio de Luisa de Excelencia, Premio de la Crítica Española. Bueno, no pararíamos aquí hasta se nos iba a hacer muy tarde nombrando todos los premios que tiene. Bueno, me pones en un brete porque, claro, si digo que no me importan pareceré un falso, pero si digo que me importan pareceré una persona completamente ligera de cascos. Yo, sinceramente, siempre, bueno, ponía un ejemplo que decía, bueno, que en el último movimiento de un bailarín del Bolshoi se tenía que ver el primero, ¿no? Es decir, el primer movimiento y el último tiene que haber un logos, un hilo que una los dos. Entonces, a mí me parece que cuando yo empecé a escribir, la ilusión que tenía, porque es así, porque es una ilusión, porque lo primero que escribí se llamaba, es muy ridículo, pero es que es verdad, se titulaba Los que anhelamos escribir. O sea, empecemos por ahí. Entonces tenía 18 años, entonces tenía esa ilusión. Entonces, bueno, cuando tienes pues muchos más, creo que tengo, no estoy seguro, creo que tengo 74, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ahora mismo, para mí, lo que me hace vivir y lo que me hace levantarme por las mañanas y lo que me da alegría es pensar que mañana voy a volver a escribir. O sea, es decir, que estoy en el oficio, que el deseo es lo que me da a mí la fuerza para seguir viviendo, ¿no? Un poco. En una novela que se ha publicado ahora mismo en euskera,
el protagonista, en este caso, uno de los protagonistas es pintor. Y él tiene, por decirlo así, deseos sexuales un tanto confusos, un poco. Y entonces él se queja ante la naturaleza con su manía reproductora, ¿no? Dice así, porque pensaba que el pintar, el oficio, bueno, y el trabajo de pintar, el arte de pintar, eso le mantendría en la niñez durante toda su vida, ¿no? Esta es un poco su forma de pensar. Bueno, a mí me parece que en mi caso, no puedo dar muchos detalles, pero es verdad que efectivamente los premios de una existencia social, bueno, de acuerdo, pero no quiero parecer, en fin, lo he dicho antes, un falso, humilde y tal, ¿no? Pero no es algo que, bueno, son importantes en la juventud, cuando te dan el primer premio por Ciudad de San Sebastián, por los cuentos y tal, porque tienes muchas dudas y sobre todo tienen muchas dudas los de alrededor, ¿no? Que es lo que pasa. Cuando yo publiqué, cuando yo escribí, lo primero que, y acabo enseguida porque para que se vea un poco por dónde voy, cuando yo publiqué precisamente ese artículo que me lo publicaron en el norte de Castilla, que se llama, porque empecé así, los que anhelamos escribir, yo todo ilusionado se lo pasé a mis amigos. Y como me mandaron dos copias que fueron a mis amigos, al cabo de un tiempo vi que ese artículo una vez estaba debajo de del aceite, una aceitera de una cocina estaba debajo y el otro no aparecía. Y cuando lo pedí, el amigo me dijo, oh, es que mi madre todos los periódicos viejos los tira. O sea, quiero decir que en esas estamos, o sea, en ese ambiente tan poco estimulante, pues de repente dar un premio de cuentos, bueno, te parece la maravilla quinta del mundo. Pero luego, poco a poco, pues lo aceptas, efectivamente, y te alegras mucho. Y bueno, yo no trabajo en nada más. Si hay dinero, pues agradezco que me ayuden a sobrevivir. Pero no sé cómo decir, no es algo que me parece que, si soy una persona seria, no me debe afectar ese asunto. Eso es lo que pienso. Y si me afecta, es que no soy una persona seria. Así que ustedes decidan. Ahora, cuando contabas esto del papel encharcado y tal, recuerdo una vez, ¿os acordáis todos de Ildefonso Manuel Gil, no? Ildefonso Manuel Gil vivió muchos años en Inglaterra, el director de la institución Fernando el Católico, bueno, el hombre que ha publicado un montón de libros, Concierto al atardecer, bueno, un montón, ¿no? Y entonces, de repente llega aquí a España y un día va al Plata y de repente, bueno, el Plata sabéis que era un lugar, en fin, muy acogedor, muy tal, pero tiene que ir al baño y entonces en el baño se encuentra que tiene que hacer uso del periódico y de repente ve que con lo que va a usar es la entrevista que le acaban de hacer en el Heraldo o en el noticiero. Dice, nunca había recibido humillación mayor. Y a mí me pasó una cosa siempre, ahora que has dicho de tu primer artículo, yo el primer artículo que publico fue creo que es en el año 86, en el Día de Aragón, era sobre una mujer que me va a marcar la vida de una manera tremenda, que es Isaac Dinesen Karenblixen. Ella publica un libro que se llamaba Erengar, lo publica, bueno, ya se había muerto, ya sabéis, pero publica un libro que lo publica Bruguera, lo traducía Javier Marías, lo prologaba Mario Vargas Llosa, y ahí era de las primeras veces que se sabía un poco, ya, hombre, ya se había publicado cosas en España, pero había pasado un poco inadvertido, ¿no? Y de repente descubres pues, que su padre se marchó con los indios, se suicida, descubres toda la historia, y yo siempre he estado encadenado a ese artículo y a esa mujer. Y hace apenas 2 semanas, una amiga que además se mueve en el mundo de los vinos, se fue a Rumstelul, su casa, y me trajo fotos y el catálogo de la casa museo de esta mujer. O sea, es decir, que te quiero decir, o sea, que a veces nuestra vida, o sea, está como marcada por muchas, digamos, por el azar, ¿no? El azar
de repente te va marcando, te pauta, eso que dice Vilamatas, dice, bueno, si es que yo voy en el coche, en el autobús y de repente empiezo a oír cosas que son totalmente inverosímiles, pero que las meto en el cuento y dicen, esto es realismo fantástico. Bueno, hablábamos de premios, los premios de Bernardo, pues también ha sido galardonada, bueno, fue galardonada con el Premio Nacional de Periodismo Cultural en 2013, Jurado y Educativo de Zaragoza. Recibió el Premio Pilar Nación por su trayectoria periodística. Y en 2025 ha recibido el Premio de las Letras Aragonesas, el máximo reconocimiento en Aragón. Con Pepe Melero. Bueno, nada, estoy agradecidísimo, ¿sabes? Que voy a decir, es que los premios, además son premios que no te presentas, en fin, también en Galicia había recibido, pues por ejemplo, uno de los premios que más ilusión me ha hecho toda mi vida, porque es como el otro escritor de mi vida siempre, es cuando me dieron el premio Álvaro Cunqueiro en el año 87, estaba en el día con Mariano Gistaín, para mí fue como una fiesta maravillosa y sobre todo me impresionó porque se publicó en las agencias y ponía el aragonés Antón Castro gana el premio Álvaro Cunqueiro. Y era la primera vez realmente que yo aparecía en prensa, así, en castellano. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión. Yo estoy muy contento. Bueno, no sé, no... Quizá, a ver, el premio de periodismo cultural impresiona mucho, porque tú sabes que generalmente no es fácil que salga de Madrid o Barcelona. Y bueno, pues eso quiere decir que, bueno, pues que el trabajo que has hecho en El Día, en el periódico y en la televisión y luego en el Heraldo, bueno, de alguna manera tiene un escaparate, ¿no? Y sobre todo me propusieron, que fue muy impresionante, me propusieron un periodista del País y un profesor de Barcelona que da clases en Berlín, ¿no? Yo no tenía ni idea y bueno, pues me enteré después, o sea, bueno, es más, esto no os lo puedo contar, porque luego él ha sido también Premio Nacional de Periodismo. Cuando me lo dieron a mí, le gané por un voto, creo, a Jesús Marchamalo. Entonces, el primero que me llamó, yo no tenía ni idea de nada, la verdad. O sea, el primero que me llamó fue Jesús Marchamalo. O sea, me llamó casi antes que la ministra, que me llamó y yo estaba así como de pie y de repente cuando me dice, soy fulanita de tal, me siento, porque os confieso que a mí, bueno, en fin, tenía 10 años menos que ahora, pero me eché a llorar como un niño, ¿no? Jesús Marchamalo tiene unos libros muy bonitos. Sí, preciosos. Esas estampas que hace de escritores son una delicia. Y las bibliotecas de escritores son una maravilla. Por ejemplo, su estampa, yo le dije, estos son estampas, son de 20 paginitas, así, o menos, de Virginia Woolf, por favor. De Virginia Woolf, incluso la biblioteca de Cortázar, que está en la Fundación March, bueno, ha hecho cosas muy... Bueno, os parecéis mucho en esta parte que tenéis los dos de esta literatura híbrida, pero vinculada con el Oulipo, ¿no? Pues con Perec, con Queneau, claro. Con el Cortázar de... bueno, este hombre que improvisa tanto, ¿no? Me das... Sí, hablo de Perec un poco. Sí, sí, te estábamos invitando, Para mí es un ejemplo, Perec siempre lo fue, porque por una parte, si miramos a ese autor, Georges Perec, francés de origen judío, lo miramos desde un lado, vemos al experimentador de Oulipo, el primero que con aquello de la vida a modo de empleo, bueno, el primero prácticamente que empieza a poner listas en los libros, etcétera y tal. Vale, pero si miramos por otro lado, resulta que tiene un libro que es una especie de... que se llama ZX, o ya no me acuerdo del título, en el que, digamos, en una parte, él cuenta sus memorias, que no tiene memorias apenas, porque sus padres desaparecieron cuando los nazis. Pero resulta que en las otras páginas, si son pares e impares, él está contando una historia de un lugar que se llama Olimpia, donde constantemente se celebran los Juegos Olímpicos. Y poco a poco vas leyendo esa otra parte y te das cuenta que está hablando de los campos de concentración nazis. O sea, es decir, Olimpia es un campo de concentración y la crueldad y la muerte, digamos. Bueno, entonces a mí, digamos, si puedo decir, como autores que a mí me conmueven y además para mí son un ejemplo, son estos que por una parte, ¿no?, tienen esa alegría de ser, bueno, como los de Oulipo, que no, son realmente gente alegre, o sea, realmente
ejercicios de estilo de que no, De que no. es alegre, pero por otra parte, cuidado, no son actores de circo, bueno, perdón, no son trapecistas únicamente, tienen un fondo, por ejemplo, Perec, terrible, con los nazis y la muerte de sus padres, gaseados y tal. O sea, me gusta mucho Ese mundo, sí, sí. ese mundo doble. Bueno, que es un mundo tampoco tan alejado de nosotros, si me permites, porque si tú te fijas, por ejemplo, en Ramón Gómez de la Serna, que estuvo aquí dando una conferencia en el año 28 con un cartel que le hizo precioso Ramón Acín, de alguna manera él tiene también ese tipo, o sea, no solo en las greguerías, sino incluso en esas novelas y luego ese mundo fragmentario, es decir, es un hombre que inventa ya el aforismo, el destello poético, un poco todo esto. Él creo que no tenía, digamos, esa conciencia política tan clara de Perec en la vida de instrucciones de uso y otros libros, pero sabes, de alguna manera nosotros en España ya también teníamos eso que luego con el taller de literatura potencial, ¿sabes? No sé si te parece... Bueno, es más... Más costumbrista, quizá. Bueno, a veces la extravagancia es como la temperatura. Si se queda en los 37 grados, más o menos, pero si pasa... Entonces, a mí, por ejemplo, Gómez de la Serna, cuando he visto, y sobre todo las imágenes que se ven de él dando conferencias y todo, bueno, sí, se pasa un poco. Entonces, la extravagancia es un poco excesiva y eso le resta, digamos, una especie de credibilidad, ¿no? En tanto que Perec aparece siempre fumando, no tiene no es nada histrión. Bueno, pero está bien, son escritores... Bueno, perdona, que tiene unas fotos que le hacen haciendo con los ojos saltones, mirando para aquí y para allá. O sea, también tenía una vis cómica muy impresionante, ¿eh? Conozco las fotos, sí, sí. Bueno, no lo sé, pero bueno, uno se encuentra con unos autores y no con otros. Yo me encontré con Perec y con Oulipo y todo esto me encantó.